Hola a todos amigos y sean bienvenidos a este nuevo video. Este video ya lo había hecho anteriormente y era el de lo que tu arma favorita dice de ti en Left 4 Dead. Y al parecer les agradó demasiado ese video, así que el día de hoy venimos con la parte 2 de lo que tu arma favorita dice de ti en Left 4 Dead o los estereotipos de las armas. Bastante tonto, Recuerden que este tipo de video simplemente es puro y mero estereotipo. Y además es subido porque recuerda que este estereotipo no se te puede aplicar a ti, tú eres diferente, esto no va contigo o simple y meramente tú no eres como decimos en este video. Recuerda que tú también puedes comentar tu propio estereotipo aquí abajo en los comentarios. O si crees que me faltó algún arma, puedes comentarla también. Pero si no sabes con qué comentar, la palabra del día para que comentes será talco. Con esa palabra puedes comentar en los comentarios. Y antes de comenzar, les quiero recordar que por favor se pueden suscribir y dejarle su like a este video, ya que si se suscriben y dejan su like se los agradecería demasiado. Además es total y completamente gratis, no les va a tomar nada hacerlo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Tú no querías esta escopeta, tú querías esta otra escopeta. Si relativamente tú usas a la Pump Shotgun, posiblemente has jugado en muchísimo en Left 4 Dead 1, y al ver que era la única escopeta de bombeo y con la que posiblemente aprendiste más a esquetear a los Hunters, decidiste nunca más dejarla y seguir usándola como la escopeta primordial que siempre vas a usar en todos tus encuentros, ya sea tanto en versus, en campaña e incluso en zone. Si te la llegas a encontrar va a ser tu escopeta favorita. Literalmente al jugar desde Left 4 Dead 1 has desarrollado una capacidad auditiva demasiado buena para poder esquetear a los Hunters. Y no sobre todo eso, también debe ser ese cabrón que saca como 50 de push al tank, que siempre se va a preocupar porque no salió en MVP y va a pensar que las 22 kills que hizo hace rato no van a servir de nada, ya que no salió en MVP. Pero si a lo mejor tú no jugaste desde Left 4 Dead 1 o simplemente no te agrada mucho esta escopeta, posiblemente comenzaste en Left 4 Dead 2 y al ver que relativamente la otra escopeta era superior a esta, pues esta escopeta siempre vas a hablar miércoles de ella y vas a preferirte agarrar una SMG o cualquier otra arma que tengas a tu disposición y vas a dejar esta escopeta de lado simplemente porque crees que no te va a hacer mucho daño o no te va a servir para nada. Eres un cabrón de gustos buenos y la verdad tú siempre vas a cooperar para el pomo en las pedas. Oye bro, ¿tú ya viste que yo juego Zone Mod? Oye men, ¿acaso tú sabías que el Zone Mod es el mejor modo de juego de Left 4 Dead? Bro, ¿ya viste cuánto MMR tengo en Sedapug? Oye men, ya casi soy intermedio. No puedo pasar de mis 1500 de MMR porque pierdo a cada rato. Oye bro, ¿tú sabías que siempre busco quads cuando juego en Zone? Oye bro, no hagas eso porque eso es baneable y te pueden reportar si te ven haciéndolo. Bro, ¿ya viste que esta es la única arma con la que puedo esquetear? No, yo no quiero la Pump Shotgun. Si no está la Chrome, mejor voy a agarrar ese skin. Si posiblemente te identificaste con las palabras anteriores que acabo de mencionar, eres de esos cabrones que no paran de mamar con que el Zone Mod es el mejor modo de juego de Left 4 Dead y posiblemente solamente has de conocer a un equipo de competitivo de Left 4 Dead o que participan en torneos y tú sabrás quiénes son. Te acabo de guiñar un ojo por si no sabías. Siempre has pensado que estás en un nivel superior a las demás personas y ya te crees top número 1 en Sedapug o si estás baneado en los pugs randoms que puedes encontrar por ahí. Te agrada demasiado esta escopeta y siempre vas a luchar por salir en el MVP. Y además yo supongo que eres ese güey que no tiene otro juego en su Steam y solamente se la pasa todo el día jugando en Left 4 Dead. Y si tiene otro juego, posiblemente serán juegos free como el Counter-Strike Global Offensive o incluso debes tener un aim training para tratar de mejorar tu aim todos los días. Pero yo solamente te voy a decir, bro, relájate un poquito, no toda la vida es el Zone Mod de Left 4 Dead. Dime bro, ¿alguna vez has probado campaña o has probado el versus vanilla? Tú eres una persona bastante común y corriente. Eres una persona a la cual no le interesa ganar y tampoco le interesa perder dentro de Left 4 Dead, porque sabes que simple y meramente es un juego y posiblemente tú debes estar muy ocupado trabajando o estudiando y el poco tiempo libre que dispongas o el poco tiempo libre que tengas lo usas para jugar en Left 4 Dead un rato, ya sean unas 2 o 3 partidas de versus o de campaña simplemente. O incluso tú también pruebas los otros modos de juego como las mutaciones. Has probado el Zone Mod y lo has jugado
jugado pero relativamente no te gusta, porque posiblemente no eres bueno y no tienes tiempo para aprender todas las técnicas del juego que tiene al 100% y solamente te vas a saber unas 2 o 3 más o menos de memoria, pero tú mil veces prefieres jugar al modo de juego versus vanilla, ya que ahí te vas a encontrar a la poderosísima AK-47. Aunque tú no le dediques demasiado tiempo a este juego, sabes que eres un jugador bastante bueno, ya que posees una capacidad de poder controlar muy bien el retroceso de esta arma y además es tu arma favorita, porque sabes que con esta arma podrás hacer el mayor daño posible a los infectados y además de eso eres bastante bueno esqueteando con ella. Y relativamente nunca te enojas en las partidas y no eres nada tóxico. Hasta eso, prefieres ayudar a las personas que no pueden avanzar muy bien o que no se saben los mapas o que simplemente no saben jugar. Y tú prefieres ayudarlos en lugar de estarles gritando. Y además de eso, eres una persona bastante paciente y todas las personas querrán ser tus amigos. Para esta arma hay varias personas. Número 1 están las que lo agarraron simplemente porque su compañero soltó el arma que traían hace rato. Tú no querías una pistola, tú querías un arma cuerpo a cuerpo, pero tu compañero traía la Magnum. Tú a lo lejos alcanzaste a ver un hacha, tu compañero se te adelantó, agarró el hacha y tú te quedaste con la Magnum. No sabes usarla al 100%, simplemente la vas a usar porque no tienes otra arma que usar. Así que en cualquier momento cuando veas un arma cuerpo a cuerpo la vas a tirar al piso porque sabes que no te gusta mucho y además tú crees que no hace demasiado daño. Y aquí les va la otra, las personas que sí le saben. Las personas que sí le saben la van a combinar siempre con una escopeta, un rifle de francotirador, una AK-47, o si otra vez regresamos al Sony, la van a combinar con una escopeta, ya sea la Pump Shotgun o la Chrome Shotgun, o incluso con una SMG. Más que nada, el tipo de persona que siempre agarra esta arma son aquellas que siempre salen en el MVP del tank, o sea, el que más daño le hizo. Yo creo que a lo mejor le hicieron como unos 60-50 de daño más o menos, y siempre van a ser la prioridad de que los incapaciten para que le puedan hacer más daño al tank desde el suelo. Relativamente no son muy buenos con esta arma, ya que solamente la usan como soporte para larga distancia, donde la SMG ya no llega, pero básicamente son unos muy buenos compañeros de equipo porque no se enojan casi por nada. A lo mejor sí te pueden llegar a insultar 2 o 3 veces, pero lo están haciendo por tu bien ya que la estás cagando. Lo mejor será que te pongas tranquilo y te pongas a hacerle caso, ya que al usar un arma tan buena como la Magnum, merecen ser respetados. The sound they're making me stop. Vienes desde Left 4 Dead 1, has probado el 2, pero relativamente el 2 no te llama tanto la atención como en el 1. El 1 siempre ha sido tu videojuego favorito, y le tienes un amor y le tienes bastante comprensión, ya que si de verdad te gusta Left 4 Dead 1, posiblemente sea el único juego que te corra tu PC al 100%, o de verdad te gusta demasiado Left 4 Dead 1, pero sobre todo te gusta demasiado la M16 del 1, y también te gusta el aura más terrorífica y tenebrosa que tenía el 1, donde de verdad se sentía un poco la tensión de no tener mucho equipamiento y no poder sobrevivir demasiado a las hordas de infectados. Pero además de eso eres una persona bastante tranquila, solamente en Left 4 Dead 1, y si a lo mejor has probado Left 4 Dead 2 eres una persona algo tóxica, ya que posiblemente tú estás acostumbrado a jugar a un estilo en Left 4 Dead 1 y cuando vas a probar el 2 pues no te gusta tanto su estilo, y te prefieres apegar a lo clásico que es Left 4 Dead 1. Y no te culpo si sigues jugando Left 4 Dead 1 hoy a 2022, eres una persona de respetarse, en serio. Mis respetos para ti porque sigues jugando al 1. Tú eres un tryhard, pero un tryhard de los chidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Eres aquel jugador que posiblemente tiene entre unas 2000 a 3000 horas en Left 4 Dead. Posees un aim bastante bueno, y los rifles de francotirador, como en el caso de este, se ha convertido en uno de tus francotiradores favoritos, ya que con él logras esquetear bastante bien a los hunters, darle muy bien en la cabeza a los smokers, e incluso lograr matar todo muy fácilmente. Y también con referirme a tryhard de los buenos, estoy refiriendo a que no eres nada tóxico, ya que tú sabes que tienes la capacidad de poder carrear a cualquier equipo sin la necesidad de que te estén gritando por la espalda. Tú en tu mente sabes que eres un gran jugador y lo demuestras a cada rato usando esta tremenda arma. Si seguramente eres bastante bueno, también le echas varias horas a juegos como el Counter Strike, juegas demasiado a los aim trainers para mejorar tu aim todos los días y debes tener una rutina bastante bien hecha para poder salir adelante y ganar todas las partidas que se te pongan por delante. Y la verdad, cuando encuentras a un jugador que es más tonto que los demás, nunca le dices nada y siempre prefieres jugar a tus anchas y tranquilamente sin enojarte demasiado. Y ya cuando ves que te comienzas a enojar mucho o pierdes demasiado el control, prefieres salirte y dejar de jugar e irte a pasear con tus amigos o estar en tu vida social, lo que muchos no tenemos. Take as long as you need.
tú también eres un tryhard, pero a diferencia de los otros jugadores, tú eres un tryhard de los malos. Y con esto no me quiero referir a que seas un tryhard malo jugando, sino que eres tóxico. Al ser un tryhard malo, o bueno, tóxico, siempre vas a estar acostumbrado a que tu equipo siempre esté escuchando tus órdenes, vas a estar gritando y te vas a enojar por todo lo que pase dentro de la partida. Muchas veces si tú cometes un error, ese error se lo vas a tirar a tus compañeros, como el por qué no están pusheando al tank, por qué no conectaron ese hit, por qué no me ayudan, por qué no me dan las píldoras, por qué no me dan el botiquín rápidamente, porque tú piensas y tú crees que tu forma de jugar es la mejor y en realidad lo es, ya que juegas bastante bien, tienes un muy buen aim y también puedes carrear a cualquier equipo, pero muchas veces en lugar de carrear te la pasas gritándole a todos los que están dentro de la partida. Mejor relájate un poquito, bro, no vaya a ser que se te reviente una vena en el cerebro. Tú eres literalmente la que siempre apoya a tu equipo, y con esto me quiero decir que siempre eres el que cuida a todo el equipo, el que siempre va a estar diciéndole a todos, oye, no te vayas para allá, mejor vente para acá con nosotros, o el no estés rusheando, te van a agarrar, o oye, tómate las píldoras, más adelante te encontrarás otras, o cúrate, ¿no ves que tu vida está bastante baja? ¿Pero por qué eres así? Posiblemente será porque traes un arma bastante potente, ya que con esta arma de ráfagas y la cantidad de munición tan grande que tiene, te puedes dar a desperdiciarla. No se te va a acabar tan rápido a menos que seas bastante descuidado. Y durante todo el tiempo que tienes con esta arma usándolo, te has convencido que esta es la mejor arma del juego. Y podríamos decir que lo es. Hace muy buen daño, tiene una muy buena reserva de munición, una muy buena cantidad de munición. Pero tú al usarlo te conviertes en una especie de protector para tu equipo. Y eso está bien porque eres bastante buen compañero. Apoyas a todos, no pierdes el tiempo simplemente con cosas tan básicas del juego. Y siempre estás tratando de buscar nuevas técnicas para poder jugar completamente a Left 4 Dead, pero de vez en cuando se te sale lo tóxico, y es bastante normal, a todos se nos sale lo tóxico, pero a ti se te pasa un poco el nivel, mejor bájale. Los que te usan simplemente quieren experimentar un poco. ¿Y a qué me refiero con esto? Quieren experimentar un poco probando su puntería y a ver qué tan buenos son disparando con esta arma. Hay veces que les funciona y hay veces que no les funciona, pero eso ya depende muchas veces de cómo se sientan mentalmente para poder jugar tranquilamente. Podríamos decir que son algo tóxicos, pero no son al 100%, simplemente se toman el juego algo en serio. Y posiblemente también deben usar un aim training para practicar su puntería, pero a veces se aburren de estar tanto en el aim training que prefieren usar el juego para practicar su puntería esqueteando hunters, disparando e incluso controlar un poco el retroceso de las armas, pero esta siempre va a ser el arma predefinida que van a usar en todas las partidas, y depende del momento en que se encuentren la van a buscar de una o de otra manera, y si no la encuentran pues siempre van a usar los francotiradores normales, o sea los que no son de cerrojo, y también son grandes fans de la AWP, pero no les gusta la cadencia que tiene la AWP y prefieren quedarse con este rifle. Y la verdad, solamente te usan muy pocas personas. Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que este video simplemente fueron puros y meros estereotipos y todo lo que fue dicho aquí fue simplemente para entretener un rato y sacarles una sonrisa. Espero que les haya gustado mucho este video chicos. Recuerden que ustedes también pueden comentar su propio estereotipo aquí abajo en los comentarios. Y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho chicos. Si es así, les agradecería mucho que dejaran su like. Y además de eso, que se suscribieran, porque dejar su like y suscribirse es total y completamente gratis. No les va a costar nada bajar al botón rojo de suscribirse y silbar el pulgar arriba y dejar su like, se los agradecería demasiado. También como agradecerle a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes podemos seguir comiendo chetos esta semana. Gracias. También como gracias al Saxtilo, que siempre es el creador de las miniaturas, le quedan bastante chilas. Gracias Saxtilo, su canal está en la descripción. Y bueno, pues nos vemos con un próximo video que posiblemente será el día martes, el jueves, el viernes o cuando yo quiera. Adiós.